Hola, soy Adrián Guerrero y este es mi estudio que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Voy a arrancar con esta primera pieza que está temporalmente aquí y ejemplifica muy bien cómo la filosofía y el tema del pensamiento de la sociedad está detrás de mi trabajo. Esta pieza me encanta porque de una manera muy sencilla, que pende de la mano del hombre, que la sociedad sea una sociedad y viceversa. Esta primera parte de mi estudio está dedicada a la cerámica, una de mis grandes pasiones, oficio en el cual llevo aproximadamente 30 años trabajando. La cerámica experimental es y sigue siendo lo que más me gusta realizar y, ¿por qué no?, de los oficios tradicionales, por ejemplo, el poder que te da la reproducción a través del uso de los moldes. Esta es la segunda parte de mi estudio, en donde realizo todos los demás proyectos. Por ejemplo, en esta parte es en donde realizo la pintura y donde por ahora tengo colgados bocetos de las últimas piezas que he hecho del proyecto en el cual tengo ya 2 años trabajando, que se llama Morar. El proyecto de Morar está realizado bajo la premisa que, si bien la geometría pura dice que 2 cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, el pensamiento y la filosofía sí lo pueden. Entonces es a través de la geometría y, en este caso, de la pieza más básica, que es el cubo, como he realizado el abordaje de dicho proyecto. Morar significa también habitar, estar en el otro. Y esa manera es como he ido desarrollando piezas geométricas de mediano y gran formato, tanto en acero como en piedra. En esta parte de mi estudio es donde realizamos, digamos que la parte de maquetar y de el hacer a través de la computadora, es decir, desde revisar como por ejemplo la museografía de una exposición que tengo actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, así como el poder realizar las maquetas de las piezas y poder estudiarlas, revisarlas hasta que me convencen y entonces sí poderlas realizar. Hasta aquí el recorrido de mi estudio. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y en especial por la invitación a participar en este proyecto, que me parece que es una gran aportación a estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Muchísimas gracias nuevamente por su atención.